Bien, este tema se llama hipocresía en el banquillo. Y quiero iniciar haciéndote un pequeño ejercicio. Quiero que te imagines que eres el entrenador de un equipo deportivo. Yo sé que mis hermanos aquí, americanistas, se van a creer el Pío Correa. ¿Sí? Pero no, arrepiéntanse. Imagínense que son el entrenador de un equipo. Ha sido una larga temporada y están llegando más lejos de lo que pensaron. Están llegando a un punto en el cual, si bien cuando iniciaron el partido, cuando iniciaron la temporada no creían que iban a llegar. A esta altura de la temporada solamente quedan 5 partidos por disputar, los cuales, si los ganan, se quedan con el campeonato. Cada partido cuenta, no se pueden dar el lujo de perder ni uno solo. Todos los encuentros son valiosos, pero sus muchachos, los jugadores, ya algunos están lesionados, algunos ya están cansados, algunos psicológicamente ya no pueden seguir más, pero tú les pides un último esfuerzo. Tienes una charla motivacional antes de cada partido, les quieres levantar el ánimo, inyectarles energía, porque no quieres perder a ningún miembro de tu equipo estelar. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que esos jugadores son valiosos, porque tienen entrega, tienen dedicación, van a poner todo el corazón, ellos van a dejar el alma en cada partido. Por eso son los estelares. Y claro, en todos los deportes, todos los equipos tienen suplentes. Tienes una banca de 5 o 6 jugadores, dependiendo del deporte que sea, gente que está esperando por entrar a jugar. Pero seamos sinceros, yo era ese gordito, hermanos, que no elegían para entrar a los partidos. Cuando se armaba la reta, a mí me escogían a lo último o no me escogían. La gente que está en la banca, hermanos, es porque son malos. Es gente que no se esfuerza, no tienen un compromiso, faltan a los entrenamientos, no tienen la actitud correcta. Porque si fueran buenos, ¿dónde estarían? Jugando. Estarían desempeñando un papel más importante que estar calentando una banca. Ellos traen el mismo uniforme y aparentemente están listos para salir al campo en cualquier momento. Pero cuando se trata de evaluarlos, sus estadísticas no son favorables, no dan buenos resultados. La realidad es que ellos no ponen más allá de su parte, porque han aprendido que como quiera, si andan de banca, igual viajan con el equipo, igual les pagan, igual se toman las fotos, si gana el equipo también ganan ellos. Entonces han aprendido a llevársela tranquila. Piensan que son del mismo equipo a pesar de que no hacen nada. Y sobre todo, eso les da derechos, porque empiezan a criticar, empiezan a juzgar. Desde la banca es más fácil decir, yo podría haberlo hecho mejor. Desde la banca es más fácil decir, no están dando lo suficiente, podrían esforzarse más. Pero al final del día son puntos de vista de gente que está en una banca. Y si por alguna casualidad que alguien llegara a lesionarse o tuvieran la necesidad de meter a uno de estos jugadores suplentes al juego, queda en evidencia muchas veces esa falta de compromiso, se evidencia su mal desempeño. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Existen 2 grupos de personas, pero a diferencia de un equipo deportivo, en la vida cristiana es muy diferente. Mientras en el equipo deportivo puedes ver una persona que juega bien o juega mal, aquí en la vida cristiana, en las iglesias, puedes ver
como las personas que no juegan bien, gentes que son banca, regularmente ellos se creen mejores, creen que pueden hacer todo y creen que pueden opinar. Nuestro Señor Jesucristo nos habló de estos dos grupos de personas. El Señor Jesús los tituló el trigo y la cizaña. Vamos a leer qué dice Jesús. Mateo 13:24 inicia esta parábola. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a ver los elementos que componen esta parábola para que nos quede claro a todos. Primero vemos al sembrador. ¿Quién es el sembrador? Jesús. Él siembra la buena semilla. Él es el que da el origen del bien a todo, estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Su semilla es el amor, la justicia y la salvación. Él planta en el corazón de las personas toda esa bondad. Jesús, a través de sus enseñanzas, su sacrificio en la cruz, ha sembrado la verdad y la esperanza para el ser humano en sus corazones. Ahí vemos otro elemento, el campo, y es el escenario en donde se desarrolla toda esta parábola. Es donde estamos plantados nosotros, porque aunque estamos en el mundo y venimos a la iglesia, creemos que estamos apartados. La realidad es que dice la parábola que la buena semilla y la cizaña crecen juntas. Tienen características visuales semejantes. No puedes distinguirlo en los primeros meses en los cuales están creciendo. Es un alimento muy complejo el trigo, a diferencia de la cizaña. El trigo es usado en muchos países como base fundamental del alimento, a menos que seas intolerante al gluten, ¿no? Como se ha puesto de moda hoy en día. Pero de ahí afuera, toda la gente lo consume. Muchos alimentos, muchos productos tienen trigo. En comparación con la cizaña, que si tú la ingieres, puede llegar a ser tóxica para el ser humano. Y esto refleja la realidad de nuestras vidas diarias, donde encontramos personas que siguen a Dios y personas que buscan el camino del mal. Dos personas pueden estar juntas, sentadas el día de hoy aquí en la iglesia, hermanos, y mientras una está pidiéndole a Dios que acabe lo más rápido posible el servicio, habrá otra que se sienta que está descansando. Habrá otra persona que no quiera que se acabe, quiera que el servicio dure horas porque ha encontrado la felicidad estando en el Señor, estando en su presencia, estando en su casa. Entonces vamos a ver las características de cada una. Vamos a llamarle metafóricamente a estas personas que son el trigo. Son los que representan el reino de Dios aquí en la tierra. El buen trigo, esas personas han recibido la palabra, viven de acuerdo a la voluntad de Dios, hacen lo que le agrada al Padre. Ellos leen su Biblia, están al pendiente de sus ministerios, predican a las personas a su alrededor, buscan guardar su testimonio, están pensando cómo traer más almas a Dios. Son hermanos que han mostrado
frutos de justicia, amor y verdad en sus vidas. Este trigo, estas personas son muy valiosas, son muy útiles para el reino de Dios, para la iglesia, para ir avanzando, para ir ganando almas. Dice Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estos hermanos buscan cuidar su santidad, saben apartarse de lo malo, buscan cuidar ese tesoro en todo momento y se apartan a toda costa de lo que les vaya a contaminar. Por el contrario, vemos la cizaña. La cizaña representa a los hijos del maligno, esas personas que, como les decía, metafóricamente hablando, es una planta dañina. Se parece mucho al trigo en sus primeras etapas de crecimiento, entonces es difícil de distinguirlas, es difícil apartarlas. Esta cizaña son esas personas que pueden estar aparentemente junto a nosotros, aparentemente en la obra, pero sus corazones están desviados. En apariencia son buenos, pero cuando rascas, cuando empiezas a detenerte y examinar su comportamiento, te das cuenta que se inclinan más hacia lo malo. Son personas que no pertenecen al reino de Dios. Y si seguimos el ejemplo con el que inicié la predicación, bueno, estos hermanos son los que están en la banca de la vida cristiana, llamémosla así. Pero no es porque el Señor los haya puesto ahí. Ellos son los que quieren estar. ¿Por qué? Porque ellos mismos han decidido estar en ese lugar porque no quieren dar el paso y salir a jugar. Ellos no quieren entrar al verdadero partido de la fe. En lugar de esforzarse por ser verdaderos discípulos de Cristo, se conforman solamente con aparentar, engañándose a sí mismos y engañando a los demás. Porque, pues en apariencia traen el mismo uniforme. Tú les preguntas y te dicen, sí soy cristiano, ¿no? Oye, pero te vi en el antro. Ah, bueno. Es que a veces voy a la iglesia, ¿no? Hemos escuchado gente así. Y bueno, vemos el enemigo, que es el diablo. Él siembra la cizaña en el campo, dice Primera de Pedro 5:8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que el objetivo del enemigo es corromper y destruir la obra de Dios. Él va a sembrar confusión, división y maldad entre todos los hijos de Dios que busquen el reino. El diablo va a actuar en secreto, va a actuar sigilosamente, te va a intentar desviar para que tú caigas en la trampa, para que tú seas tentado y peques. Te empieza a apartar de lo que tú crees que has avanzado y empiezas a ver que a lo mejor el enemigo te susurra al oído, y si ya diste 2 pasos adelante, empiezas a dar uno u otro paso para atrás. O a veces nos resbalamos y nos regresamos, ¿no? Me parece una resbaladilla ya. Volví a empezar. Pero tenemos que tener confianza porque Él no escapa al control de Dios. Y al final vemos la cosecha. La cosecha es el momento culminante. Está simbolizando lo que va a ser el fin del mundo. Vamos a ver cuando Dios haga la separación definitiva entre el trigo y la mala hierba o la cizaña. Y esta metáfora del juicio final es o representa lo que va a recibir cada persona en ese juicio. Porque llegará el momento, ese momento que muchos piensan que no va a llegar. Yo he hablado con muchas personas que te dicen, oye, a lo mejor no va a suceder así. A lo mejor Dios se arrepiente y al final nos perdona a todos. Tienen esa esperanza algunas personas
Creen que Dios es amor y no tiene por qué enjuiciar a nadie. Tienen que perdonar sus pecados, tienen que aceptar la vida con la que llevan. Pero no hay nada más alejado de la verdad. Va a llegar ese día en el cual, dice la parábola, se va a recoger el trigo, va a ser llevado al granero de Dios. Y después, atando la cizaña, va a ser echada para ser quemada. Yo sé que les han predicado muchas veces acerca del trigo y la cizaña. ¿Cuántos no han escuchado esta predicación? No hay predicador en el mundo que no lo haya dicho. Todos en algún momento de su vida hablan de este tema. Pero, ¿qué sucede? Nos gusta proyectar esta predicación o tomarla como ejemplo para cuidarnos de las personas que nos pueden hacer caer, o esas personas que a lo mejor están en contra de la iglesia, porque muchas veces así se dice, ¿no? Ay, vamos a hablar del trigo y la cizaña porque hay hermanitos que a lo mejor están en la iglesia haciendo división y para que les caiga el 20 vamos a hablar de este tema, ¿no? Es un tema medio manipulador, si se ponen a dar cuenta, si se dan cuenta, lo ocupan para, ay, los hermanos están fallando mucho en su ministerio, vamos a darlo. Vamos a hablar de la cizaña. A lo mejor les cae la pedrada y cambian. Y la realidad, hermanos, es que yo no tengo compromiso con nadie. Gracias a Dios, el Señor me ha hecho libre. Y puedo hablarlo abiertamente. Porque sí, hay mucha cizaña creciendo alrededor de nosotros. Pero también podemos ser nosotros la cizaña. Nos gusta decir, ay, me tengo que cuidar de los que me contaminan, pero a lo mejor yo soy la cizaña, a lo mejor yo soy el que estoy fallando. Todos tenemos una tarea, debemos de estar conscientes que nuestras decisiones y nuestras acciones se van a inclinar hacia lo bueno o hacia lo malo. Podemos tener conductas desviadas. Si tú dices ser cristiano, sabemos que es vivir una vida íntegra, una vida que le agrade a Dios, una vida auténtica. Y hay personas que te dicen, vamos a decir, hay personas, para no decir que algunos cristianos, hay personas que dicen, oye, qué bonito leen la Biblia, qué bonito cantan, ay, qué hermoso van a orar, ¿no? A ver qué día yo te acompaño a la iglesia. ¿Y qué vemos, hermanos? Intenciones. La gente tiene intenciones, pero por muy buenas que sean, esas intenciones de nada sirven. ¿Por qué? Porque no basta con tenerlas. Todo el mundo las tiene. Muchos de los que están aquí el día de hoy tienen la intención de dejar la pornografía, de dejar el adulterio, de dejar el chisme, de dejar las malas palabras, de dejar la copa, algunos de dejar el cigarro, pero no dan ese paso porque son intenciones. No hay un cambio verdadero, no se llega al arrepentimiento verdadero. Y mientras escribía la predicación, sentí de parte de Dios que tenía que puntualizarles algo. No es que sea profeta. Ya soy profeta, ¿verdad? Voy a profetizar y voy a soltar una palabra ahorita. Hay bendiciones que están detenidas en tu vida, bendiciones que no llegan porque te quedas en intenciones. Y no hay que ser muy especiales para entender esto. No hay que pensar que el Señor nos está soltando esta palabra en este día, en esta hora. Es sentido común, hermanos. Es algo que nosotros tendríamos que entender desde el día que nos bautizamos. Desde el día que nos hacen repetir esa oración, deseas aceptar al Señor Jesús en tu corazón, desde ese día deberíamos de entenderlo. Las bendiciones no van a llegar a tu vida si estás cargado de intenciones y no pasas a la acción. Uno dice que es salvo,
Y si no vives lo que dices que eres una persona falsa, una persona mentirosa. Porque si no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice el Evangelio, y te dice ser cristiano, pues eres un falso, eres un mentiroso. Y yo sé que suena feo, pero no hay un punto intermedio. No puedes decir, es que soy 80% cristiano, 20% mundano. El Señor está trabajando en mí, esa es buena. El Señor sigue trabajando en mí. Y todavía te lo dicen con un sentimiento en el que hasta les crees, no sé, es cierto, están echándole todas las ganas. Pero no, hermanos. O eres o no eres. Porque suena feo, a lo mejor te incomoda. No te preocupes, está bien. Hay que normalizar venir a la iglesia a sentirse incómodo. ¿Por qué? Porque de esa manera ves que tu vida no está yendo por el camino correcto. Tu vida por el camino que estás transitando, si sigues de esa manera, al no sentirte incómodo con la palabra de Dios, te está llevando directamente al infierno. Tienes que recapacitar. El trabajo de un pastor, de un evangelista, de alguien que te predica la palabra, no es motivarte cada domingo. Dios me da un mensaje, pero es para que tu corazón sienta peso, para que tu corazón sea quebrantado, para que te arrepientas de la vida que llevas. No esperes venir a la iglesia a escuchar tú puedes hacerlo, échale ganas, si te equivocaste, pues ya será otra semana, mañana, dale. De eso no se trata el venir a la iglesia. Todos hemos tenido en nuestras manos mercancía que no es lo que aparenta. A lo mejor unos tenis, unos zapatos, una playera, una gorra. En apariencia, cuando lo ves como una original, pareciera que son idénticas. Pero en la mayoría de los casos hay pequeñas imperfecciones que lo delatan. Y estas imperfecciones muchas veces al correr los días, las semanas, los meses, empiezan a ser más evidentes. No es lo mismo tener una bolsa de 40,000 pesos que una bolsa de 1,000. No. Vamos a ver que una bolsa que es una copia se va a empezar a descarapelar, se va a empezar a oxidar los broches, a lo mejor pierde el color y va revelando lo que realmente es una copia con el paso del tiempo. Muchas veces hay hermanos que llegan y se presentan ante ti y hazme cuenta que estamos viendo a alguien que llega con todos sus títulos nobiliarios. Pastor, yo hablé en lenguas y mire, hice 3 congresos y te dicen, y tú los ves en la iglesia, es más, y ni siquiera llegan, ni siquiera están aquí, ni siquiera son capaces de estar en un servicio completo o estarse quietos. Pero así es el trigo y la cizaña. Ahora, a lo mejor tú digas, oye, ya me entró la duda, ¿seré trigo o seré cizaña? El primer paso, sería muy fácil. Te podría decir, mira, examina tu vida, fíjate cómo te comportas, qué haces, qué has dejado de hacer, y de esa manera te vas a dar cuenta si eres trigo o si eres cizaña. ¿Pero qué creen? Es más fácil, pero a la vez más difícil. Es más fácil identificarlos, pero la persona que lo es más difícil que lo acepte, porque el que es cizaña tiene un problema de identidad de género. Regularmente se cree trigo. Son personas que se sienten perfectos. Son personas que no admiten una corrección. Son personas que no tienen misericordia en su corazón y sienten que van caminando bien.
Es más, si pudieran, se pararan en este momento y dirían, tú pecaste, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, porque les encanta señalar a los demás. Son buenos para criticar, ponen en tela de juicio todas las cosas, pero lo menos que hacen es aportar con su persona para la obra. Son personas falsas, personas que dicen ser y hacer, pero en realidad nunca han ganado nada, nunca han ganado un alma para Cristo. Se quejan de todo y no participan en nada. Dice el Señor Jesús en Lucas: 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. En la iglesia hay de todo, hermanos, como en todos lados, ¿no? Pero vamos a ver qué pasó con estos sujetos. Está muy chiquito ahí. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Perdón. Y podemos ver, hermanos, que muchas veces conocemos, y si no conoce a nadie que sea así, a lo mejor es usted. A lo mejor usted es esta persona que dice: yo hago las cosas bien, no tengo que cambiar, mi vida así como está muy bien. El pastor es el que está loco, el hermano es el que me está señalando: ay no, mi líder de célula está mal, si yo mi vida la llevo bien. Y si no piensas como él, te empiezan a criticar, te empiezan a juzgar. Son hermanos que ellos no tienen ningún problema, pero están en la banca. Nunca los hemos visto traer a su vecino, a su amigo, a su pareja a la iglesia. Solamente están criticando desde la banca. Y por otro lado tenemos al cobrador de impuestos. Él se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Dice Jesús: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Muchos hermanos han caído sin darse cuenta en estas malas prácticas. Nos hemos llenado de soberbia en muchas ocasiones. Y por eso el apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Lo que sucede es que en muchas ocasiones la iglesia se ha vuelto un club social. Las iglesias se vuelven un lugar a donde las personas vienen a demostrar que son buenas personas. Vienen a demostrar los buenos que son para sentirse bien con ellos mismos. Aunque saliendo de este lugar, pues la situación sea completamente distinta. La realidad cambia mucho. Vemos vidas que aparentan ser de una manera aquí y nos enteramos a veces que allá en su casa son de otra forma. El apóstol Pablo en varias de sus cartas inicia diciendo, o se presenta ante los demás diciendo: siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Así dice: Pablo, siervo de Cristo; Pablo, esclavo de Cristo. Él no se presenta como el gran apóstol, el gran profeta, el gran predicador. No quiere que le rindan tributo. En todo momento se siente indigno de llevar un título más allá del que se está presentando en estas cartas. Por eso leemos en Filipenses: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. En este versículo Pablo se presenta de una manera humilde, una manera realista. Él está mostrando cómo su propio crecimiento espiritual lo ve de una manera humilde. ¿Por qué? Porque la soberbia te aleja de Dios.
Creer que tu vida no requiere un cambio o que tu vida está bien así como la llevas es un error que tarde o temprano te va a pasar factura. Quizás el día de hoy tú digas, no, pues mi vida está bien, yo hago lo que me place, tengo mis prioridades, al Señor lo dejo para después. Pues ok, está bien. Pero tengo una estadística, hermano, tengo un poquito de ser pastor, pero ya tengo una estadística de que la gente que siempre llega y te dice, al rato, pastor, me pasó esto, pastor, es que algunos que son mis amigos y que, oye, Harold, es que fíjate, y le digo, oye, pues ibas bien, ibas yendo a mi iglesia, ay, sí, pero ya me alejé, ya me enfrié. ¿Qué puede hacer? Tampoco les puedes decir, te lo dije, ¿verdad? Aunque te dan ganas, pero soy el pastor, no podría. Muchos se alejan del Señor. Confunden el ser cristiano con venir a visitar a la iglesia cada 15 días. Y nos debemos de sentir honrados con su presencia. Oye, vino el hermano que tenía un mes de no venir. Y todavía llegan partiendo plaza, ¿no? Vengo en el mejor lugar porque ya llegué. Ya llegó por quien lloraba. Y encima de todo eso, piensan que están bien y que Dios debe de bendecir sus vidas así como las están llevando. Y saben, hermanos, dicen los que saben de agricultura de una manera casi poética: el trigo, a diferencia de la cizaña, como tiene frutos, cuando crece se puede distinguir uno del otro porque el trigo tiende a inclinarse. Debido al peso, se inclina. Y metafóricamente, hermanos, vemos como el apóstol Pablo nos deja esa actitud que debemos de tomar. Una actitud de rendición total hacia Dios, hacia nuestro Padre. Porque si tú eres trigo, no hay necesidad que nadie te lo diga. No hay necesidad de aplausos, no hay necesidad de reconocimientos, porque la persona que metafóricamente se le llama que es trigo, que es la buena semilla, es una persona que ya se ha rendido a Dios. ¿Cómo la podemos identificar? Es una persona que transmite paz, que transmite tranquilidad. No hay que andarla correteando, no hay que estar preocupado ni tronando, oye, vendrá el hermano esta semana. Porque aunque ustedes no lo crean, somos una iglesia pequeña y conozco a la mayoría. Y cuando no viene alguien se nota. Pero hay hermanos que tú das por hecho que van a venir y que aquí los ves cada fin de semana, cada día que hay reunión. Pero hay otros que tienes que estar mandándoles WhatsApp: hermano, no te olvides que hoy hay servicio. Si no puedes venir temprano, no te preocupes, venga al de las 5, ¿no? Y ya si no, bueno, pues velo por internet. Pero no podemos estar así. Esas personas, las que son buena semilla, vemos que sus ministerios crecen, sus ministerios dan fruto, ellos ganan almas para Cristo, y si no lo hacen, sienten un gran pesar en su corazón, les incomoda no ganar almas para Cristo. Pero como dice la parábola, nuestro Señor Jesucristo nos dice que ambas crecen juntas. Como iglesia, como autoridades, como pastores, líderes de célula, no deberíamos, aunque algunos lo hacen, o no podemos nosotros hacer esta distinción. No podemos señalar a nadie, no es nuestro trabajo. Es por eso, hermanos, que se predica esta palabra, para que cada quien tome lo que le corresponde. Cada quien entienda el mensaje como el Señor se lo revela. Al final recuerden que primero se va a recoger la cizaña y esta va a ser lanzada al fuego. No hay medias tintas con el Señor. Hay muchos ejemplos que nos marcan en la Biblia donde no te dice: te voy a echar la mano, vamos a volver a formular la pregunta. Te dice: fueron lanzados a las tinieblas, fueron lanzados al lago de fuego. Así podemos ver
que va a haber una recompensa para estas personas, para este grupo de personas. Nehemías, Dios tenía un plan con él. Él había puesto en su corazón un llamado. Él tenía la encomienda de levantar el muro de Jerusalén nuevamente. ¿Qué hizo? Oró, ayunó, y después de hablar con Dios, de orar, fue a ver al rey. Nehemías era el copero, tenía esa relación con el rey y le cuenta los planes que tenía con Dios. Y hermanos, sorprendentemente, todo lo que le pide Nehemías, el rey se lo concede, accede a apoyarlo. Y dice Nehemías textualmente: entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Se dirige con los funcionarios, bueno, antes va a inspeccionar el muro, con las ruinas y todo. De ahí se dirige con los funcionarios de Jerusalén y empieza a contarles. Dice: después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediatamente contestaron los funcionarios: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Y hasta aquí va bien, no hay ningún problema. Pero al igual que en nuestra vida, cuando nosotros queremos avanzar en el reino de Dios, cuando queremos hacer las cosas bien, sucede que nos vamos a encontrar con personas que nos van a querer meter el pie, personas que nos van a querer distraer de nuestro llamado, que nos van a querer jalar a seguir haciendo lo malo. Dice: sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. Se rebelan contra el rey. Tú quieres avanzar, pero a lo mejor los de tu casa no tienen el mismo ritmo que tú, no tienen el mismo compromiso. A lo mejor te sale que tu trabajo, te sale que tus compromisos, que tienes un bautizo, que tienes 1000 cosas que atender antes que el llamado de Dios. Si el Señor te ha traído aquí, es porque tiene un llamado para ti, es porque quiere algo contigo. No permitas que las circunstancias, no permitas que la gente que está a tu alrededor te desvíe del camino. ¿Por qué, hermanos? Miren lo que les decía. Mateo 22:3: cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados. ¿Y qué pasó? Todos se negaron a asistir. Y vemos la parábola que empieza a invitar a todos los demás. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado? ¿Cuántas veces vemos que hay gente a la que el Señor ha hablado? Vamos a hacerlo más trágico. Personas que tenían un gran llamado, que se distrajeron por un compromiso y al final la vida se les acabó. No pudieron alcanzar su llamado porque era más importante cumplir con el mundo. Dice el Señor: pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Tenemos que buscar ser trigo en el campo del Señor. Es difícil porque a lo mejor estamos como Nehemías. La gente a tu alrededor, los compromisos te quieren llevar a que no cumplas tu llamado. A Nehemías lo querían hacer fallar, lo envidiaban y le enviaban mensajes constantemente para distraerlo de sus tareas. Dice en el 6:3: de modo que le respondí con el siguiente mensaje. 4 veces le mandaron el mismo mensaje: si estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? ¿Cuántas veces en tu vida puedes decir: ¿por qué debo de dejar de ir a la iglesia para hacer algo que es temporal? Es más importante el compromiso que tengo ahorita. Hay hermanos que me escribieron: pastor, no puedo ir porque están haciendo algo en la casa el día de hoy. Bueno, está bien. Yo qué les voy a decir, no soy su papá.
Pero, a ver, ¿eso es más importante que mi salvación? Realmente la casa se va a quedar. ¿Qué puede ser tan importante? Ay, la parábola dice que tenía una hacienda y era de noche y tenía que ir a checarla de noche. Había comprado unos bueyes y tenía que checarla. Así estamos muchas veces. Nos distraemos de lo que realmente vale la pena. Estamos cayendo en ser cizaña. ¿Por qué? Porque nos contaminamos y de ahí empezamos a contaminar a los demás. No nos damos cuenta, pero si estamos trayendo a nuestra familia a la iglesia y yo fallo, también fallan ellos. Como cabeza de hogar, yo no pude, pues ya también la esposa no fue, el niño no fue. Y pues ya esa semana no hubo palabra para la familia. 4 veces le mandaron el mensaje a Nehemías. Y la quinta le dijeron: Nehemías, es que si no vienes a encontrarte con nosotros, vamos a ir y le vamos a decir al rey que tú estás haciendo cosas en contra de él, que tú te estás queriendo rebelar contra él. Y le empezaron a decir que iban a hablar mal de él con el rey para que dejara de trabajar. Y dice en el 9, solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Ojalá el Señor nos dé esa fuerza, que a todos el Señor nos pueda dar esa bendición de sentir ese celo por el llamado, de que nada sea más importante que cumplir con Él, así como Nehemías, porque incluso trataron de atemorizarlo. Le dijeron: Nehemías, te están buscando para matarte, deja eso, rápido, escóndete en el templo. ¿Qué hizo Nehemías? Se pregunta: ¿acaso una persona en mi posición? Fíjate en qué posición estás, hermano. ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿De dónde te ha traído? ¿Eres el mismo que hace un año? ¿O el Señor te ha cambiado y te ha hecho crecer? A lo mejor ya tienes un ministerio, a lo mejor tienes responsabilidades, y esa cizaña que está a tu alrededor te está haciendo caer. Por eso dice: ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? Dice: no lo haré. Porque él se dio cuenta, hermanos, que la obra de Dios no se detiene. Va a seguir, va a continuar, pero va a continuar contigo o sin ti. Si a ti no te importa, si tú no le das la importancia a Dios, pues Dios es Dios. Te está dando la oportunidad de ser parte de su plan eterno. Pero si no quieres, ya no hay problema. Ahí está la parábola: van a ser atados y arrojados al fuego. Es que todavía no estoy listo, pastor. Es que yo quiero, pero de verdad que hay cosas que o eres o no eres. Al final, su gloria se va a manifestar, hermanos. Dice que en el mes de octubre, más que es la versión nueva, dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. ¿Y qué pasó? Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Entonces, hermanos, yo les invito a que entiendan que deben de vivir una vida íntegra, una vida auténtica en nuestra fe. Jesús nos enseña que hay trigo y hay cizaña. Examínense. A lo mejor ya han sido cizaña mucho tiempo. Es hora de cambiar y ser esa buena semilla que el Señor espera. Tenemos esa responsabilidad de examinarnos. Tenemos que decidir si vamos a ser cizaña siempre, si vamos a estar en la banca, si vamos a vivir una vida de hipocresía
y solamente queremos aparentar ser hijos de Dios. Que no se trata, hermanos, solamente de intenciones, se trata de acciones. No basta con decir que queremos cambiar, debemos pasar a la acción, debemos de arrancar. Hay mucha gente que se pasa toda la vida diciendo, es que yo quisiera, es que esto, es que lo otro, y no lo hacen. Fallecen, cuando lo quieren hacer ya no tienen la fuerza, terminan viviendo una vida de hipocresía. Hoy es el día, hermanos, para que nos arrepintamos, para que busquemos esa relación auténtica con Dios. Tomen el ejemplo de Nehemías. Hay que enfrentar las dificultades, las distracciones con valentía y determinación. No podemos dejar que esas cosas nos desvíen del camino. Pregúntense, así como Nehemías, ¿acaso alguien en mi posición debe de hacerle caso a eso? ¿Acaso debo de dejar tiradas las cosas de Dios por ir y atender eso? Es más importante. Dios nos ha trazado un camino. Hay que recordar, hermanos, que su obra va a continuar contigo o sin ti. Si tú quieres, estarás. Y si no, lo único que se revela, hermanos, es que somos cizaña. Es que no hemos cambiado. Es un privilegio formar parte de la obra de Dios. Dios no tiene que aplaudirte, no tiene que felicitarte porque tú des ese paso. Es tu obligación como hijo de Dios el hacerlo. Porque al final del tiempo va a llegar ese juicio. Dios va a separar el trigo de la cizaña. Y nuestro trabajo, porque así nos conviene, es asegurarnos que nos recojan en el granero de Dios, porque los otros van a ser llevados al fuego. Hay que vivir vidas que reflejen el amor, la justicia y la verdad de Dios. Yo creo, hermanos, y declaro que el Señor nos va a dar la fuerza para ser verdaderos discípulos de Cristo. Tenemos que vivir con esa integridad, con esa fe, y que nuestras vidas, hermanos, van a ser un testimonio vivo para agradarle a Él, para que su poder sea manifestado en nuestras vidas. Pónganse en pie, hermanos, vamos a orar.